Uno de los temas que está acaparando los reflectores, y no es para menos, es aquel con el que arrancamos ayer lunes, Noticias 7 AM, y que tiene que ver con este choque provocado por una joven mujer que manejaba alcoholizada y que por este asunto se incendiara el auto de una familia a la que impactó, aunque había 3 carros involucrados, y pues donde iba la familia se incendió. Usted lo sabe, ayer lo platicamos, ayer se lo informamos a detalle, el domingo en unirradioinforma.com hicimos lo propio. Fallece calcinado el padre de familia y también por otro lado, quedan heridos de gravedad la mamá, los 3 menores de edad que iban ahí. La mamá posteriormente pierde la vida, quedan los 3 niños huérfanos, pero también usted recordará que le ponemos en perspectiva que no era el único caso. Por ejemplo, en el Rosas Magallón, una persona que iba alcoholizada también va por esta vialidad, atropella a un peatón, lo mata y después vuelca y cae en una canalización. Ha habido mucha desinformación en redes sociales respecto a lo que hay alrededor de estos casos terribles que tanto lastiman a la ciudadanía, a la comunidad. Entre los datos duros pues está el asunto de que la mujer se había dado a la fuga, la responsable no es cierto, estaba detenida, incluso esta madrugada fue ingresada al penal de la Mesa, pero también se ha hablado mucho acerca de qué debe suceder desde el punto de vista jurídico, cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo, las penas que puede enfrentar una persona con esta responsabilidad, y abriendo el panorama, pues quién mejor para explicar esto sin duda que el doctor Álvaro González, experto en Derecho Penal, doctor en Derecho, abogado postulante, quien nos toma la llamada esta mañana y le agradecemos enormemente. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Qué gusto saludarlo a ti y a tu amable público. Qué gusto saludarte, escucharte bien. Ya ves que han sido ya más de un año de momentos muy difíciles, pero bueno, aterrizándolo al tema de hoy, doctor, ¿desde dónde partir el análisis jurídico de un hecho? Si nos lo permites, aunque si en algún momento surge podemos ponerle ahí un caso de ejemplo, desde el punto de vista más amplio de las leyes, ¿qué pasa cuando una persona en Baja California alcoholizada pues comete un acto como el que ya platiqué, o cualquiera de los que he platicado en estos momentos, de que atropella a una persona y la mata, o este caso de que chocan y mata a otras personas? ¿Qué debe suceder desde el punto de vista de la ley a partir de un hecho de esta naturaleza? Sí, buenos días. Mira, tenemos que partir desde el punto de vista que en el sistema penal acusatorio, una de las premisas principales es que el juez de control debe de buscar o debe de encontrar todas las medidas necesarias para prevenir lo más gravoso que le puede existir al ser humano, que es la privación de la libertad, es decir, que lleve el proceso dentro de una penitenciaría. Aquí lo que va a suceder es que el abogado solicitará que se considere a su cliente una persona que no es candidata para la extracción de la justicia. ¿Cómo es esto? Comprobando la residencia de la persona, en este caso de esta mujer, comprobando que ha cooperado durante todo el tiempo, que es la primera vez, etcétera. Y bajo estas premisas no creo que el juez, al menos que se deje llevar por la situación mediática, le dé prisión preventiva oficiosa, es decir, que lleve el proceso dentro de la penitenciaría. Sin embargo, te repito, como sucedió este caso, todas las semanas sucede situaciones de las mismas hipótesis, donde por conducir en estado de ebriedad matan a personas. Y hasta ahorita el criterio del circuito es: mientras me acredites la residencia, mientras me acredites que tienes un lugar donde vivir, un trabajo, etcétera, la ley me faculta para poder darte la libertad en lo que se lleva el proceso. Muy bien. ¿Qué hay con lo que se dice mucho en redes? Que ya ves, doctor, que yo decía al principio, es que hay mucha desinformación, comentan muchas cosas que terminan siendo fake news, de ese famoso perdón entrecomillado que buscan quienes pues de repente caen en esta responsabilidad por parte de la familia de los afectados. Mira, aquí obviamente lo que se busca en el sistema penal es la reparación del daño, es decir,
que esta persona repare de alguna manera económica a las personas que estén subsistiendo en este caso, porque tengo entendido que eso fueron 2 personas que desgraciadamente fallecieron. Entonces el juez impondrá bajo su criterio, bajo las pruebas del Ministerio Público, cuánto va a ser el monto, por lo cual esta mujer estará obligada a pagar, además de alguna sanción, pero yo veo muy difícil que esta sanción sea una condena donde tendría que llevarla a fuerzas dentro de una penitenciaría, ya que tendría que ser reincidente, tendría que tener ciertas particularidades para que esto sucediera. En el derecho penal tenemos una situación que se llama individualización de la pena. No voy a castigar igual a una persona que es reincidente, conduciendo en estado de ebriedad y que ya ha matado en anteriores ocasiones, que alguien que sea por primera vez y que esta conducta la haya llevado a cometer ese delito. Entonces, en la individualización de la pena, el juez ve las particularidades ya con nombre y apellido y de la situación en la que haya pasado la situación, para poder determinar qué tipo de castigo es el que va a recibir la persona en comento. Muy bien. Ahora, creo que ya, doctor, me lo comentaste de alguna manera ya me contestaste parcialmente lo que te voy a plantear a continuación. Estamos platicando esta mañana de martes con el doctor Álvaro González, experto en Derecho Penal, doctor en Derecho, abogado postulante. ¿Cuál es, digamos, el castigo máximo, la pena máxima que puede enfrentar en Baja California una persona en esta situación, que manejando alcoholizado acaba con la vida de otra o de otras personas? La ley prevé de 3 a 12 años. Sin embargo, lo que se utiliza o comúnmente es lo que se realiza en el derecho penal, es darle la mínima y unos días más o unos meses más. ¿Por qué? Porque es el primo delincuente, es decir, es la primera vez que comete este tipo de delitos en esta situación. Entonces, yo no veo por cuál no deben de darle la mínima si el abogado acredita la residencia, modo honesto de vivir, que es la primera vez. Una pena más excesiva, que obviamente el juez la puede dar porque tiene esa facultad, pero en una apelación, un amparo, no tengo duda que la bajarían de nuevo a la mínima, porque así lo prevé la ley. Sí, son beneficios para que a veces, digo, en medio del dolor nos cuesta trabajo entender, ¿no, doctor? Ahora, mucho nos hemos preguntado ¿cuál es la diferencia entre un caso de esta naturaleza? Aunque a algunos nos parece obvia, pero desde el punto de vista jurídico es mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho de esta naturaleza, de que una persona manejando alcoholizada mate a otra, y cuando es un accidente y se declara que fue el peatón en este caso, o la otra persona la que cometió un acto imprudente y que eso provocó que acabara con su vida? Esto sucede mucho y lo hemos visto también aquí en Tijuana, ¿no, doctor? Por ejemplo, justo abajo de un puente peatonal, ¿no? Donde atropellan a una persona y tú dices, ¿por qué no estabas utilizando? Digo, por poner un ejemplo, que a lo mejor es muy burdo, tú eres el experto, doctor. Pero ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de este tipo de situaciones y cuya coincidencia es una persona falleció? Sí, mira, es que en los temas de tránsito muchísimas veces la gente tiene la falsa idea de que el peatón es intocable. Así como el peatón, así como el que se transporta en bicicleta o en algún medio automotor, tiene la obligación de respetar el reglamento de tránsito. Si el peatón cruza por la línea que no es la permitida y llega a tener un accidente, la persona responsable va a ser el peatón. Aquí la ley prevé, ya respondiendo a tu pregunta, una serie de situaciones, delitos dolosos o delitos culposos. Si yo iba en el carro y era mi intención atropellar a una persona, pues tendrá que la facultad del Ministerio Público comprobar dicha situación. Pero los delitos culposos, es decir, donde no hay el dolo, donde no hay la intención y sucede por mero accidente, pues ya prevé una serie de catálogo donde por una parte va a decir, venías en estado de ebriedad, la pena va a ser mayor. Venías normal, o sea, sin ningún tipo de sustancia toxicológica, pues la pena va a ser menor. Entonces, en el catálogo de las penas es la diferencia entre venir alcoholizado
o bajo alguna sustancia toxicológica, o por un accidente donde venía la persona y demuestra que venía completamente sana. Lo que pasa es que estamos confundidos por vivir en frontera, que en Estados Unidos, por el hecho ya de manejar en estado de ebriedad, se convierte en una felonía, lo que le llaman allá, o matar a una persona en estado de ebriedad lo hace muchísimo más grave, y allá las leyes son diferentes y prevé esto peor que muchísimas otras situaciones de delito. A los que hayan agarrado por el tema del DUI, los tratan pero muy mal en Estados Unidos. Sin embargo, aquí tenemos unas leyes más nobles. Yo considero que sí se necesita hacer una modificación a los reglamentos y a la Constitución, donde se considere gravoso, obvio, venir en un estado toxicológico y matar a una persona. Claro que merece el peor de los castigos. Sin embargo, el derecho es retroactivo, siempre da la ley. Es decir, te beneficias de lo que más puedes en ese momento. Y ahorita no existe esa ley o ese reglamento que la pueda sostener dentro de la cárcel si acredita y las bondades que permite en estos momentos el sistema penal. Y no hay, no sé si sea un asunto complicado para nosotros que justamente vivimos en la frontera y de repente tendemos a confundir estas ideas, como bien acabas de explicar, doctor, pero ¿qué pasa cuando vivimos en la frontera? Tienes que acreditar que no te vas a dar a la fuga y que puedes seguir tu proceso de una u otra manera, pero cuando somos un tijuanense común con la posibilidad de cruzar a Estados Unidos, ¿es algo que se considere? Digo, no sé si sea una pregunta más curiosa que jurídica y de fondo, pero no sé si eso sea algo común que se cuestione aquí en nuestra región. Sí, claro, o sea, todas las situaciones las puedes hacer valer el Ministerio Público Fiscal ante el juez, donde se vea que su modo, su estatus de vida es cruzar frecuentemente Estados Unidos por cuestiones de trabajo, por cuestiones de turismo, etcétera, etcétera, pero es trabajo del Ministerio Público acreditar que esa persona es candidata para extraerse de la justicia. No todos los patrones son iguales. Aquí el Ministerio Público tiene esa carga, tiene que demostrarlo, y yo creo, o sea, 50 y 50% que a lo mejor se quede dentro de la prisión por la presión mediática que existe en esos momentos, pero en algún momento va a salir y en algún momento va a pagar, va a restaurar el daño y tiene que salir. Sin embargo, esta situación incide mucho en los jueces sobre el tema mediático, pero como hubo casos similares, como hubo casos de la misma situación, pues entonces con unos no puede ser noble, con unos puede ser muy gravoso en sus penas. Entonces aquí va a ser una situación que sí va a ser bueno analizar la resolución del juez de control que va a determinar. Será algo bien interesante. Se nos acaba el tiempo, doctor, pero tengo una pregunta adicional. Hablabas del resarcimiento del daño y eso sin duda, como bien ya lo explicaste, efectivamente creo que es clave. Pero, ¿qué pasa en un caso como este que estamos platicando, en el que además, si es un adulto que no tiene responsabilidad más que sobre sí mismo, pues hay que cubrir ciertos gastos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando se da una situación como esta en la que además de 2 personas fallecidas quedan 3 huérfanos? Porque entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar con el futuro de esos chavos? Su educación, su escuela, su sustento, su techo, su comida, a reserva de que se resuelva pues a dónde se van y con qué familiar o cuál es su destino de vivienda. Pero ¿qué pasa en este caso cuando además una de las consecuencias es 3 huérfanos? Se metió el Ministerio Público, es un trabajo enorme. Debemos recordar a nuestro público que el fiscal es el representante social, es decir, nos representa no solamente a las personas víctimas ofendidos, sino a toda la sociedad que ahorita nos encontramos indignados por esa situación que está sucediendo. Entonces, el fiscal trae toda la tarea, trae toda la carga, trae toda la misión de acreditar todos los gastos que se generen o que se puedan generar en un futuro, porque esos niños dependían de sus papás. Pero todo esto lo tendrá que corroborar frente a un juez de control. Y uno de los principios elementales del sistema penal acusatorio es la reparación del daño. No puede tener algún tipo de beneficio como la libertad o de encontrarse en su casa en 2 años
libre sin haber pagado nada. No, una de las premisas principales del sistema penal acusatorio es la reparación del daño, porque hay un derecho de las víctimas. Entonces no se puede vulnerar ni una ni la otra. Es una simbiosis muy interesante. Entonces, para que nuestro público esté más tranquilo, porque sé que mucha gente se encuentra indignada por esta situación, pero ella no podrá exentarse de los daños y perjuicios que el Ministerio Público logre acreditar ante el juez de control. Doctor, te agradezco enormemente esta plática, sin duda muy enriquecedora, también como decías, para que calme los ánimos. Muchísimas gracias y muy buenos días. Un abrazo a la distancia. Un gusto, saludos a todos. Es el doctor Álvaro González, experto en Derecho Penal, doctor en Derecho, abogado postulante, platicándonos sobre las consecuencias jurídicas de casos como este, en el que una persona termina matando a otra por manejar en estado de ebriedad.